Hola quilomberos, bienvenidos a un quilombo más, 27 de octubre del 2020. Bueno, Sánchez e Iglesias han anunciado, según sus lustrabotas mediáticos, un presupuesto histórico que pone fin a la austeridad. No será, evidentemente, la de ellos, porque Sánchez no deja de vivir a cuerpo de rey y el otro, el chaletón de Galapagar ya le va quedando pequeño. Ni hablar, por supuesto, de todas las dietas y prebendas que reciben pagadas a nuestra costa. Pero cuando uno les ve juntos, como hemos visto esta mañana, presentar estos presupuestos, comillas, históricos, solo puede respirar hondo recordando aquello que dijo Chateaubriand cuando vio caminar a Talleyrand sostenido del brazo del siniestro Fouché, el vicio apoyado en el crimen. Estos dos sujetos han presentado estos presupuestos progresistas y de país, hay que poner esa coletilla siempre, progresistas y de país. ¿De qué país van a ser si no es de este, no? Como si eso significara algo. Tiene que ver con reminiscencias puyolianas, eso de hacer país, ¿no? Para que quizás los nacionalistas lo compren. Con la mayor inversión social de nuestra historia, ya sabemos que todas estas son mentiras que pone Iván Redondo en los discursos, para salir adelante con ímpetu y hacerlo juntos. Ahí estaba el toque coaching, el toque de Pedro Sánchez, manual de resistencia. Esa inversión social, no se preocupe que a usted no le va a beneficiar, pero sí va a tener que pagarla. Subimos el impuesto de sociedades a grandes grupos empresariales. Subimos un punto el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros y 3 puntos el IRPF de rentas de más de 200.000 euros. Qué suerte. Qué suerte que España, claro, como España tiene tantos ricos, pues imaginamos que con esto recaudarán, por ejemplo, los 3.000 millones que le tienen que pagar ahora por aumentarle el sueldo a los funcionarios, porque esos los van a tener tranquilitos. A los jubilados, al sector privado, a seguir esquilmándolos, pero a los funcionarios, a esos hay que tenerlos contentos. Bueno, a la misma hora en la que Sánchez e Iglesias representaban este teatrito de esta gran mentira, que son los presupuestos que acaban con la austeridad, se conoce la verdadera política social del gobierno. Llevamos 6 meses de pandemia y el resultado es más de 1.100.000 hogares con todos sus miembros activos en paro. Y un aumento de casi 24.000 parados respecto al trimestre anterior. Aquí tenéis las políticas sociales del dúo Calaveras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El vicio apoyado en el crimen. 508.000 parados más, 700.000 activos menos, solo crece el empleo público, efectivamente. Muchas autonomías utilizan el empleo público como un seguro de desempleo encubierto. Y ojo que están maquilladas estas cifras porque no estamos considerando a los trabajadores en ERTE como activos. Una vez que salgan del ERTE, pues probablemente la mayoría de las empresas cerrarán y finalmente tendrán que estar condenados al paro y al desempleo. Pagarán más impuestos los que más tienen, dice la pareja tóxica comunista. Esto es una mentira. Mientras dicen esto, ocultan que el sistema fiscal español es confiscatorio, no respeta los derechos de propiedad, es caro de liquidar para el contribuyente y genera tanta inseguridad jurídica que quienes están fuera del sistema no tienen ningún incentivo para ingresar y los que están dentro están siendo masacrados impositivamente. En consecuencia, lo que deberían hacer, si fueran políticos sensatos, es dejar de usar el Estado como botín de guerra. Y sobre todo, dejar de venir a vendernos esta excusita de no, es que pagan los ricos. No. Almodóvar ya se ha llevado el dinero al exterior. Almodóvar tiene el dinero de las ICAPs. Esto lo vamos a terminar pagando nosotros con el aumento del 21% en las mascarillas o el 21% en los libros. Porque lo que queréis es que los niños no lean. Lo que queréis es que sean una panda de aborregados, una panda de analfabetos que solamente os vote a vosotros. Efectivamente. Tenéis terror a las clases medias. Hay que leer, por cierto, un libro de Alberto Garzón en el cual dice ¿por qué las clases medias votan a la derecha? Pues precisamente por esto. Precisamente por esto. Porque no se compran, porque les gusta... No les gusta que nadie les mande. Quieren producir, quieren tener libertad. Aquello que ustedes les queréis robar. Precisamente aquello que queréis robar. El incremento del impuesto a los ricos no es otra cosa que profundizar el concepto de aquel que el que sea exitoso y eficiente tiene que ser castigado. Es una idea que va en el ADN, un principio comunista de que de cada quien según su capacidad
a cada quien según sus necesidades. Ese es el principio comunista que rige a esta pareja tóxica que acaba de hacer este gran, con toda la pompa, como suele ser habitar en las performances, en las fiestas, en los canapés de Iván Redondo, con un gran despliegue audiovisual para que sus palmeros mediáticos lo presenten con toda la pompa y circunstancia que merece. En una situación de hecatombe económica como esta, lo ideal serían pocos impuestos, fáciles de liquidar, sin sectores privilegiados, con tasas reducidas y estableciéndose, por ejemplo, una ley de estabilidad presupuestaria por la cual el Estado no podría aumentarnos los impuestos por 20 años. Es decir, nos financiamos con los impuestos existentes y no podemos agregar nuevos impuestos. Pero ya habéis escuchado a Nadia Calviño, que es la sensata de este gobierno, según quienes la conocen. Si esta es la sensata, imagínense lo que serán los insensatos. Calviño dice que podemos conseguir 100.000 millones por impuestos verdes. Para esto sirve el ecologismo. Para todos aquellos que dicen, ¿para qué sirve todas estas políticas verdes? Pues para esto, para saquearnos, para saquear a las empresas con tasas verdes, para saquear a los consumidores con tasas verdes, para saquear a los jóvenes por tener una economía sostenible, o pensaban que les iban a pagar los políticos, o pensaban que le iba a pagar Pablo Iglesias. Por eso, buena parte del problema de la competitividad de las empresas españolas tiene que ver con que las empresas en España tienen que compartir su negocio con un socio caro e ineficiente como es el sector público / autonómico. Y lo que se necesita es trasladar el coste de toda esta reforma a todos aquellos burócratas y políticos que hasta hoy viven consumiendo de lo que produce el sector privado. A ver si a la gente se le graba alguna vez en la cabeza que el dinero no es gratis, que es mentira que Venezuela nos está regalando dinero, por más que Gonzalo Bernardos diga esas estupideces en la televisión, que no hay almuerzo gratis, que todo hay que pagarlo y todo sale de nuestro bolsillo. Y una vez llegará un punto en el cual ya no te dejarán endeudar, ya no te prestarán dinero y por lo tanto, quizás cuando lleguemos a ese punto, quizás tenemos la suerte de que Europa, que es la que está perpetuando el régimen social comunista, diga, basta ya. Ya está bien, os hemos dado demasiado dinero. Pero claro, si Europa dice eso, es como el FMI en América Latina. Si el FMI en algún momento dejaba de prestarte dinero, ¿qué sentido tenía el FMI? Pues aquí es exactamente lo mismo. Si no te tienen intoxicado como un yonki, pidiendo dinero todos los años, ¿qué sentido tiene Europa? Ninguno. Europa nos tendría que ayudar a ser un país con baja, por ejemplo, a explicarnos por qué España es un país con baja productividad, entre otras cosas porque tiene un gasto público inmenso, incompatible con su tamaño. Y esto es lo que hace que obliga a cobrar impuestos tan altos que, por supuesto, como los ricos no lo van a pagar, porque, insistimos, Almodóvar tiene el dinero fuera, José Bono tiene el dinero fuera y todos los ricachones de izquierdas tienen el dinero fuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que produce? Pues tienes un déficit fiscal que al final te lo tienes que financiar con deuda, que es lo que hizo Rajoy. ¿Y esa deuda quién la provee? La provee Europa. Como es creciente, aumenta el riesgo de insolvencia. A su vez, ese riesgo de insolvencia, ¿qué hace? Reduce tus inversiones. Y al reducir las inversiones, reduce tu capacidad de generar negocios y, por lo tanto, de generar empleo. Por lo tanto, en definitiva, esto que acaban de ver es otra performance. Es otro baile de trileros, es otra gran coreografía de mentiras en las cuales lo único que nos quieren decir es que aquí hay una economía que se está yendo al carajo. Y de algún lado intentaremos sacar el dinero, por lo menos, para paliar ¿qué? ¿Para salvarnos a nosotros? No, para salvarse de ellos. Para salvarse de ellos. Y ojalá Europa reaccione y llegue un día en el que diga, se acabó. Nos damos €1 más. Búsquense la vida. Y ese día quizás maduraremos, ese día nos daremos cuenta de las imbecilidades que hemos hecho hasta ahora y quizás ese día empecemos a querer remar todos juntos para ser un país competitivo y para comernos al mundo, y no que el mundo nos coma a nosotros, como hasta ahora.
Bueno, tenemos que hablar de economía y lamentablemente no tenemos buenas noticias. Juntado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para anunciarnos unas medidas para reconstruir España, para modernizar la economía y fortalecer el estado del bienestar. Unos presupuestos progresistas. Progresistas significa hacer las cosas con el dinero de otros. Y en ese caso me temo que va a ser el dinero suyo y el mío. Y el que tiene todos los datos y sabe de lo que está pasando y lo que se está ocultando aquí es nuestro economista, uno de nuestros economistas de cabecera, Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas, Luis. Un placer estar aquí en la revolución, ¿no? Porque yo ya... Esto no queda otra. Es verdad, todavía no te has dejado la barba, no te has puesto el chándal bolivariano. Yo de ti me lo iría comprando ya, ¿eh? Vas tarde, vas tarde. Más Bueno, tarde. a ver, vamos a hablar del impuesto de estos dos que nos han anunciado. No vamos a hablar del traje ridículo que llevaba el adefesio de Pablo Iglesias, porque eso ya daría para otro programa. Pero mira, Fran, vamos a hablar. Primero te iba a preguntar por impuestos. Subimos, dice el dúo dinámico, subimos el impuesto de sociedades a grandes grupos empresariales, subimos un punto el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros y 3 puntos al IRPF de rentas a más de 200.000 euros. Dicho así, dices, bueno, en fin, a los ricos, no pasa nada, tranquilo, me he librado de esta. Me he librado de esta, dice el españolito de a pie. Que sí, que paguen los ricos. Fran, ¿qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, dos cosas. Lo primero, Luis, y perdóname que antes de hablar de economía te hable, cuando tú has hablado del tema del traje y tal, ¿no? Que evidentemente yo no voy a juzgar a cada uno como vaya, pero hay que recordar, por lo menos me gustaría que se tuviera un respeto a las instituciones, porque estamos hablando del vicepresidente del gobierno y yo creo que nos representa a todos y en la medida de lo posible creo que tienen que dar la imagen representación de España, ¿no? No, Entonces, hay totalmente, que, a lo totalmente. mejor, quiero decir, no me meto cómo vaya cada uno ni demás, pero cuando yo represento un Estado, tengo que intentar ser responsable, aunque no me guste ir sin siquiera con traje, pero represento a todos los españoles. Entonces hay que tener por lo menos una moderación y, en fin, un saber estar, ¿no? Porque nos representa a todos. Dicho esto, Y, por lo que me sumo a lo que dices en referencia, por ejemplo, a lo que se decía de lo que Vox un poco era lo que venía a decir con la vestimenta, es decir, respetar el sitio en el que uno está. Es decir, yo no voy, si me invitan a un funeral, pues no voy a ir en bermudas, evidentemente, porque tengo que claro, respetar, hay un decoro, hay unos códigos, hay unas reglas de urbanidad que estos tíos desconocen, si las conocen, pues disfrutan saltándoselas. Entonces, pero creo que tiene que ver con esa provocación constante, con ese cagarse en todo que llevan en el ADN, y por eso no me parece, un tema menor. Hay que decir que esta vez el tío se puso traje y corbata. Lo que pasa que se lo compra 3 tallas más. No sé quién le viste a este tío. No sé si se mira al espejo. Es que se lo compra 3 tallas más, como si fuera a crecer, ¿sabes? Como nos compraban la ropa cuando éramos chicos, que nos compraban la ropa más grande para que nos dure más porque íbamos a crecer. Pues este tío, es que no sé quién le viste a este hombre. Bueno, en fin. Pues en nada, fin, muy poco. vamos al tema. Bueno, ¿Esto, impuestos a los ricos o no? nada, mentira, todo es una mentira. Pero vamos a ver, Luis, ¿qué os voy a contar? Vamos a ver. Resulta que ¿a quién va dirigido esto? O sea, pero ¿tú crees que alguien, un gran empresario que está cobrando el sueldo más de 200.000 euros, lo tiene a través de empresas, lo tiene a través, en fin, de instrumentos que dejan mucho y distan mucho de esto? Bueno, estoy absolutamente convencido que se ha puesto este aumento de renta justo hasta el límite de su sueldo, luego ya verá cómo lo cobra, ¿no? Sobre todo aquí el comunista amigo que nos viene a dar lecciones de cómo se sostiene un país, cuando evidentemente la gran subida de impuestos que tenemos por detrás, esa es la que le tiene que preocupar y la que nos tiene que preocupar a todos, ¿verdad? Porque, y no voy a decir nada que seguro que no sepa ya nuestra audiencia, pero mientras que están hablando de subir un 3%, un 1% a una parte poblacional que ni siquiera probablemente tenga sus ahorros aquí en España, porque no es obligatorio siempre que los declares fuera,
A ti y a mí nos están cobrando un 21% por una mascarilla y luego vienen a Ahí darnos está. lecciones de algo. Y luego vienen a darnos lecciones de algo. Pero es que estos señores han subido o deciden subir 17 puntos básicos el impuesto sobre la cultura, sobre un libro. Claro, les interesa más probablemente, Luis, que tú y que yo no leamos. No vaya a ser que empecemos a leer y caiga sobre nosotros un libro, por ejemplo, como Rebelión en la Granja. ¿eh? Hombre, Entonces, claro, cuanto más impuestos les pongan a la lectura, mira, este gobierno es un gran mentiroso y un gran falaz. Este gobierno social comunista lo único que tiene por conseguir es llevarnos a la misma situación que está viviendo Cuba o que está viviendo Venezuela. Absolutamente eso, que es desgraciadamente el desastre para todos nuestros amigos cubanos y venezolanos que lo están pasando francamente mal. Y nosotros vamos siguiendo ese camino, pase por pase. Esto es by the book. Y lo único que entendemos con los presupuestos generales del Estado y estas tasas es, les voy a vender a estos pobres tontos, con perdón, a esta población de indocumentados que voy a subirle los impuestos a los más ricos, cuando realmente esto es el chocolate del loro, no significa nada, no va a llegar ni una sobrerecaudación de 200 o 300 millones de euros. Vamos, estoy absolutamente convencido de lo que digo. Mientras que a ti y a mí nos están subiendo, pues por eso, 17 puntos básicos el IVA sobre un libro. Esto es una vergüenza absoluta. Lo único que quieren estos bolivarianos es destrozar nuestro país. Y no hay más, porque ni siquiera son capaces de copiar las medidas que están trasladando de todos los países de nuestro entorno en la vieja Europa. Bajada de impuestos del IVA. El IBI, el otro día me entero ayer, Italia está quitando los IBIs a la gente porque no puede pagarlo. Impuestos, reducción del IRPF para las personas físicas. O sea, te dan cheques, les han dado cheques en Reino Unido, les han dado cheques en Italia para que puedan gastarse 400, 500 euros las familias en vacaciones y que eso además activará el consumo de los bares, ¿no? No, esta gente no está en eso. Esta gente está en implantar un modelo social comunista basado en lo que hay en Venezuela y en Cuba. Punto. bueno, pero también, Fran, también el PP nos ha aumentado los impuestos de forma criminal. La mayor subida de impuestos que se recuerda fue con Cristóbal Montoro y no creo que este tenía en mente un régimen social comunista. No, pero ¿Cuál es la diferencia? bueno, la única diferencia es que Cristóbal Montoro y su equipo, sin que yo les justifique, porque no quiero justificar ni más mínimo esa subida feroz de impuestos que no estuvieron, sí que es verdad que venían de heredar un gobierno que fue el gobierno de Zapatero, que madre mía, ¿dónde se habrá quedado ese gobierno? Yo pensaba que era imposible mejorarlo. Pues mira, llega estos y lo han mejorado y además siendo campeones del mundo, pero claro, se encontró un agujero salvaje en las cuentas públicas. Esta gente lo que nos pide es, oiga, mire usted, en el mismo momento que usted debe dinero, yo os le arreglo esto debiendo más dinero todavía. Y además a la vez le pido más dinero. Hoy nos hemos enterado que los trabajadores de una gran eléctrica se están negociando bajarse el sueldo, porque es lo que demanda el mercado, un 20% de su salario bruto. Mientras que esta gente le quiere subir a los funcionarios un 1%. Bueno, esa subida va a tener un coste de 3.000 millones, Claro, esa subida del pero 1%. Pero estamos locos. El mundo te pide ahora que se están bajando ya prejubilaciones 58 años y están negociando bajadas del 20% de sueldo. Pero estos locos que nos intentan, que tienen que gobernarnos, lo único que hacen es subirnos los impuestos y nos dan un caramelo diciendo que le van a subir un 3% a las rentas superiores de 200.000 euros. Pero si es que las rentas superiores de 200.000 euros les da igual los que les subas. Oiga, no me suba 17 puntos básicos el IVA sobre un libro. Claro, como no quieren que leamos, ese es el problema. Qué más tienen pensado aparte de esto? Porque lo gracioso de todo esto es que estos salen a sablearte como si aquí todo el mundo se estaría haciendo rico. Es decir, aquí dicen, vamos a empezar a subir los impuestos porque aquí es que la gente gana demasiado. Oiga, pero usted ve el escenario que tiene enfrente, usted ve lo que tiene enfrente, usted no sale a la calle, usted no sale a la calle y ve que todos los locales están cerrados, usted no ve que las empresas están haciendo teletrabajo y apenas están ingresando dinero, están manteniéndose con lo que pueden. Es decir, ¿en qué mundo vive esta gentuza? Querido Luis, ni una sola medida que favorezca la economía. Ni una.
O sea, podían haber acertado en una, aunque fuera por error. Ni una sola medida que favorezca la economía. Que lo que salva a un país es la economía. Generan incertidumbre, que es lo que peor puede haber para la economía. Estos políticos que tenemos son un auténtico desastre. Sí. Empezando por el gobierno y siguiendo por el principal partido de la oposición, que creía yo que era el PP. Evidentemente, desde que les felicita Pablo y Pedro, ya tengo yo mis serias dudas al respecto. Pero, en fin, generan incertidumbre económica. Primero te dicen que las bebidas azucaradas lo van a subir esto, luego se ponen con la cultura y con los libros, claro, como los libros están hechos de azúcar, pues eso se creen ellos, porque como no los leen mucho, pues a lo mejor debe de ser esto. Los presupuestos son catastróficos, no han tomado ninguna medida, mira que lo tienes fácil, si no sabes lo que hacer, haz lo que haga Europa. Mira a tus vecinos que están haciendo, bajadas de IVA, bajadas de impuestos, ayudar a su población. Estos no están haciendo nada, pero eso sí, tenemos el doble de paro que en Europa, según la EPA, datos suyos, quiero decir. Y además a eso hay que meterlos gente que está en ERTE y que no va a salir del ERTE. Pero bueno, privándonos de derechos y libertades a todos los españoles sin ningún tipo de complejos, mientras que ellos se van a fiestas como la del español, pero vamos, saltándose las normas que ellos mismos han puesto, como se las saltó la señorita de Baleares. De Baleares. De Copas. Bueno, ¿qué falta de respeto es esta? O sea, vamos a ver, que a mí me explique alguien una sola medida del gobierno. Es que voy a tarar los precios de los pisos en alquiler, pero oiga, ¿usted se cree de verdad que estamos en Cuba o en Venezuela? Si usted es muy socialista, lo que tendría que hacer era poner un gran parque de vivienda pública a favor de todo aquel al que usted está arruinando y llevándoselo a la pobreza. Todavía me podría convencer de algo, pero no se cargue el mercado de alquiler, porque además es mentira. En cuanto se tare el mercado de alquiler, va a provocar un desplome salvaje, pero no salvaje en el alquiler. No, usted ya lo ha tarado. Va a generar probablemente economía sumergida, porque la gente va a decir, yo voy a seguir cobrando lo mismo, pero usted me paga en B, y si no a la calle, porque yo, para perder dinero comprando mi piso, pero es que eso es un atentado directo contra las clases medias españolas. Esa clase media, no estamos hablando de grandes fondos de inversión, esa clase media y la familia que está ahorrando y tiene un pisito y que lo alquila y que con ese alquiler está ayudándose a pagar su nómina, o los abuelos que has heredado del abuelo un piso y que te está ayudando a pagar el colegio de tus hijos. Esos son contra los que van. Que no nos engañen. Quieren cargar a la clase media española. Fran, ¿y Europa ayuda o no ayuda? Porque yo escucho a los podemitas siempre que dicen, no, tenemos que ponernos al nivel de otros países, de otras economías europeas, pero no imitan en lo que tú dices, es decir, vale, muy bien, pues entonces empieza a imitar a los países, por ejemplo, que están eliminando el IVA a los libros, como Reino Unido, o bajando el IVA a las mascarillas al 0%, como Italia, o Francia y Portugal, que lo tienen al 5%, en fin. Europa en esto, porque claro, Pedro Sánchez ha ido con un paquete de medidas a Bruselas y me imagino le habrá dicho a Europa, miren, así es como yo pienso darle un hachazo fiscal a mis queridos compatriotas españoles. Europa va a decir que sí, me imagino, ¿no? Porque Europa también querrá que le devuelvan lo que ha prestado. Querido Luis, con todo el cariño que te tengo a ti, a los oyentes, sí. Discúlpame que vaya a ser muy brusco en lo que voy a decir. Sí. Europa no sabe cómo mandar a la mierda, con perdón, a estos dos. No sabe qué hacer. Yo, que hablo constantemente con economistas de otros países y de algunos del Banco Central Europeo, otros que están en paneles de la Unión Europea, Fran, son tan idiotas que lo que ellos han vendido como un logro es lo que Europa les dio como migajas. O sea, les dijimos, vea, toma esto y cállate, que ya te daremos las ayudas. No saben, son tan idiotas que no saben ni cómo pedir las ayudas. O sea, Europa está desesperada, mientras que la gente en Europa, como tú bien has dicho, sean de izquierdas o de derechas, es que esto ya no es un tema político, es un tema de lógica. Está todo el mundo bajando impuestos, estos de aquí los están subiendo. Dicen, mira, vamos a ver, si es que no se lo podemos decir más alto, pero no más claro. O sea, no mire usted a Venezuela, mire usted a sus socios europeos, que les queremos ayudar, que les queremos rescatar, que no sabemos ya cómo decírselo. O sea, es que están haciendo lo contrario que está haciendo toda Europa. Es que en Europa todo el mundo baja impuestos, todo el mundo.
está aliviando de esfuerzo fiscal y de carga fiscal a sus compatriotas en cualquier país. ¿Menos en dónde? Menos donde gobiernan los socialcomunistas. Porque los de izquierdas, que serían su apoyo, oye, que se fijen en lo que está haciendo Grecia, que fijen en lo que está haciendo Portugal. Portugal va como un tiro económicamente. Nosotros nos hemos pegado un tiro en el pie. Un tiro en el pie. Y me da que con los años que nos quedan, a mí me comentan que la economía española, evidentemente, es irrescatable. No estamos hablando de Grecia. Lo siento, pero no es así. Enemigo que huye, puente de plata. Porque llegará un momento que es que Europa no puede con nosotros. O sea, vamos a ver, que ayer está la presidenta de todos los europeos sentada en una reunión con las comunidades autónomas y un loco que no sabe ni qué hacer, se pone a hablar en inglés hablando de independencia. Era aragonés. Y a ese tonto, que no deja de ser un tonto, que esos son los que apoyan este gobierno, porque es que es un tonto, le están diciendo, los asesores de nuestra presidenta está diciendo, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Cuando tiene una de las mayores mortalidades y contagios en Cataluña. ¿Qué me está contando este hombre de separarse? Pero, hombre, no mate a la gente, ustedes son unos genocidas. Es que no dan crédito, Luis. Perdóname, esto no me hace gracia porque todos los días mueren muchos compatriotas nuestros. Y estos imbéciles y asesinos lo único que están haciendo es favorecer eso y favorecer el hambre. Bueno, mira, hablando de hambre, más de 580.000 parados más, 700.000 activos menos, 1.170.000 hogares con todos sus miembros activos en paro. Y solo crece, Fran, el empleo público. Esos son los datos de la EPA. El paro aumentó en el tercer trimestre en 355.000 personas y el desempleo juvenil supera ya el 40%. Esto es una tragedia que el gobierno debe creer que lo va a superar subiendo los impuestos a la Coca-Cola. Claro, es que esto, de verdad, yo creo que todos tenemos que ser responsables y entender que ya está bien, que vivimos una sociedad desgraciadamente aborregada, porque probablemente el 50% de esa sociedad, más del 50% de los trabajadores de esa sociedad están trabajando para el Estado. Pero es que esto no se puede mantener, es que estamos quebrados, ni siquiera con las ayudas de Europa. O sea, ¿cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza cuando el paro juvenil va a llegar al 50%? Es decir, la mitad de nuestros jóvenes van a estar parados, ser improductivos. ¿Qué van a hacer? Se van a ir fuera de España. Pero de verdad, no lo vemos de otra manera. O sea, estamos hablando de que los datos que tú has dado no están metiendo en el dato del paro los ERTES. Pero si, claro. si es que le vas a sumar 1 millón de personas más, o sea, tú sabes la tragedia que es que 1 millón de familias se tengan que poner. O sea, yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que por ahora las cosas, bueno, nos van medio bien. Pero yo me pongo, intento empatizar un padre de familia que tenga 2 hijos y que tenga que ponerse en una cola una madre de familia para que le den una bolsa de comida. Y pensar que eso es mi país, a mí me pongo a llorar. Pero, Fran, no es que te vaya bien. Tú sobrevives, pero no te puede ir bien. Claro. Y a ti me puede ir bien si al resto de la sociedad le va mal. Es decir, es de sentido común. Es obvio. Yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Si te va bien a ti, me va bien a mí, le va bien al del bar de la esquina. Yo quiero que le vaya bien a todo el mundo. Si no es un sálvese quien pueda. Y esta gentuza, claro, como a ellos les importa, ellos sí necesitan una sociedad empobrecida. Y cuando decimos esto, que la gente cree, ahí vienen estos fachosos, ya están exagerando. Escuchen a la gente que vivía bueno, yo puedo decirlo porque vengo de donde vengo, pero escuchen, no digo que escuchen a los kirchneristas o que escuchen a los peronistas, que lo inventaron todo esto, que saben muy bien de lo que hablaban. O sea, los peronistas te daban una alpargata y cuando volvías de votarles a ellos te daban la otra. Claro. Esto es real. Esto es real. Te regalaban neveras si les votabas a ellos. Es decir, esto es real. Entonces, España tiene que decidir hacia dónde quiere ir y cómo quiere ser. Entonces, y efectivamente este modelo solamente funciona con una sociedad empobrecida. Una sociedad que solo dependa. En este momento hay 10 millones, creo, de personas que viven por asistencia al Estado.
Sí, Es sí, inasumible. y por debajo de un umbral de la pobreza. O sea, hemos llegado a batir un récord que es tremendo, Luis, que es trabajadores pobres. O sea, hoy en día tenemos mucha gente trabajadora pobre. Esto que yo comprendo que nos llamen fachas, que me llamen de todo, ¿no? Pero oiga, muy bien, llámeme lo que quiera. Sí. Pero por favor, haga que nuestros compatriotas no pasen hambre. Usted me puede llamar como quiera, pero haga que nuestros compatriotas no pasen hambre. Y si no sabe, váyase, váyase. Yo, mira, hablando del otro día de la moción de censura, hay algo que es incomprensible. Incomprensible a todas luces, por parte de todos los partidos políticos. Yo podré o no estar de acuerdo con lo que dice Vox. Yo entiendo a cualquier persona que me diga, no estoy a favor de Vox, pues porque no creen en las comunidades autónomas. Bueno, pues tendremos un debate sobre eso, sobre lo que tú quieras, perfecto. Ahora bien, de lo que no hay debate es que el virus, uno, es algo a nivel mundial, es un problema a nivel mundial. Dos, que la peor gestión del virus a nivel mundial la hacemos en España, tanto sanitariamente como económicamente. Y estos son datos objetivos. Y nadie se plantea que no podamos echar a esta gente que son que nos han hecho ser los peores. Oiga, por lo menos tener a alguien que no nos haga ser los peores, que nos haga ser los antepeores. Es que es así de fácil, porque el comunismo solo trae hambre. Y el comunismo gestionando en estos momentos una pandemia y una crisis económica como la que tenemos, lo único que hace es multiplicar sus aceleradores. Ir más rápido hacia el hambre, ir más rápido hacia la pobreza, peor sanidad, en fin, un país económicamente hablando, hay un dogma que es cuando un país tiene mala sanidad, tiene mala economía. Es que eso es así. Entonces, cuando un país tiene mala economía, tiene mala sanidad. La gente deja de invertir en sanidad, se muere antes, bajará nuestro nivel de vida, bajará los años que vivimos, en fin. Y esta gente se ha metido en un bucle que no sabe qué hacer. Insisto otra vez lo que me decían en Europa. ¿Cómo le pueden obligar a ustedes, compañeros míos economistas del Banco Central Europeo? Me decían, no podemos entender cómo no hacéis nada. Si a usted le obligan a llevar una mascarilla, oiga, o se la regalan o le bajan por lo menos los impuestos. Porque ¿qué pasa con las personas que no tengan para comprar mascarilla? Eso es el comunismo. Eso es el comunismo. Entonces, por favor, todos los que nos oigan, por favor, de verdad, hay que entender que nosotros ahora mismo son los que ellos llaman revolucionarios. Me da igual que me llamen fachas, revolucionario, lo que quiera usted, pero vamos a pasarlo muy mal, porque lo que viene es peor. Hay que Lo hemos entender, avisado, ¿eh? no, y hay que entender, Fran, y con esto acabamos, que en estos momentos hay economistas, colegas tuyos, como Gonzalo Bernardo, por ejemplo, diciendo que el dinero es gratis. Es decir, que el dinero que nos da Europa es gratis. Que el dinero que probablemente no lo tengamos que pagar y que le den a la maquinita. Esto lo decía Eduardo Garzón, que lo diga Eduardo Garzón, que pobrecito le da la cabeza para lo que da, es como el hermano, o sea, son gente muy limitada, pues vale. Es que este es el economista que está en todas las televisiones. O Bueno, sea, que nos dan el claro. dinero gratis. O sea, realmente, ¿qué concepción de la economía tiene esta gente? Esta, Bueno, pues esta. tendríamos que hablar de. Yo hablo con bastantes colegas míos y además que salen habitualmente en la televisión, no con Gonzalo Bernardos, pero sí que es verdad que vivimos, desgraciadamente, en una dictadura de los medios de comunicación tan salvaje que los que probablemente opinemos radicalmente lo contrario, que el dinero no es gratis, al contrario, hay que pagarlo. No nos van a dar voz más que en pocos programas, ¿no? Donde sí que es verdad que la libertad te hace poder opinar lo que quieras. Si tu adalid de todo esto es un profesor de economía que dista mucho de que en cualquier foro económico le tomen como una persona seria, pues mira, apaga y vámonos. Apague, vámonos. Cuando tú entiendes que no te están regalando nada, que la gente en Europa está haciendo un esfuerzo brutal para dejarnos dinero, no olvidemos eso, ¿eh? Están haciendo un esfuerzo brutal de sus impuestos, de esos países que les han bajado los impuestos y que quieren darnos a nosotros dinero para reflotar la economía. Bueno, Y les están diciendo que lo que haya no va a haber que pagarlo. Oiga, mire usted, el dinero no es gratis. Los países se arruinan. Mire usted Argentina. Mire usted Argentina, lo que pasó con Argentina. no, y Mire usted Venezuela. Venezuela. Mire Venezuela. ¿No? O sea, Venezuela ¿Cuánto era mucho más rica que Argentina. Hombre, Venezuela era mucho más rica que Argentina y mira dónde acabó.
Claro. Entonces, pero, claro, es esa cosa de que pasa en todo el mundo, ¿eh? A nosotros no nos va a pasar. Nosotros somos especiales. Esto le pasa a esto, eso le pasa a los latinoamericanos. Nosotros estamos hechos de otra pasta. Sí, pasta es lo que vas a tener que pagar cuando te enteres. Eso es lo que te va a costar, mucha pasta. Pero el tema aquí, y con esto déjame que termine un poco sobre el tema económico, no es que lo tengamos que pagar o no, que evidentemente la deuda que tenemos no se puede pagar, es impagable ya. El tema de esto es que los demás países van a dejar en un momento dado de darnos dinero, porque no se van Ojalá, a fiar de nosotros. ojalá, ojalá. Y en ese momento, a ver cómo damos de comer a toda la gente que está metida en el lío en ese Mira, dato que parece que es un dato de la EPA, que no nos toca, no, a ese 1,000,000 y pico de personas que no tienen ningún miembro de su familia trabajando, sí. ¿cómo les damos de comer? Ya No, no tienen otra cosa. el día que llegue ese momento empezaremos a madurar y empezaremos a entender que nada es gratis. Entonces, lo que nos han metido en la cabeza de hace 30 años es que tenemos un cajero automático en Bruselas donde sacas el dinero y no pasa nada. Y aquí la gente, venga, si total pagan estos. Oiga, ¿cómo se puede? Pero gente muy, muy ilustrada con esta idea de que, el dinero de Europa, el dinero de Europa, pero ¿realmente qué se creen? ¿El dinero de Europa de dónde sale? ¿De dónde se creen que Pues sale el dinero de Europa? el dinero de Europa sale del trabajo y del esfuerzo de todos los europeos. Y se están cansando de nosotros. Pues ojalá Insisto, pero, Fran, que se se cansen de una están vez, porque cansando. los 140.000 millones que le han dado es para perpetuar a estos dos inútiles. Entonces, realmente, si nos quisieran de verdad, no nos hubieran dado ese dinero. O sea, si nos quisieran ayudar de verdad, no nos pueden dar 140.000 millones a estos dos irresponsables. Pero Europa colabora a perpetuar este régimen. Es así, Sí, yo lo pero siento mucho. Es verdad, yo sé que esto puede sonar muy antipático, pero es verdad, porque gracias a que Europa nos da 140.000 millones, tenemos lo que tenemos hoy. Un paro criminal, una tasa de desempleo juvenil criminal y unos tíos que lo único que quieren son más impuestos. Porque claro, si no fuera así, reaccionarían y dirían, pues no nos queda otra, tenemos que dar un paso hacia atrás, tenemos que bajar los impuestos, tenemos que permitir que las empresas vengan, porque Europa ya no nos va a ayudar. Pero como Europa te claro, ayuda, tú sigues en lo pero mismo. Es tenemos, como un Luis, yonki que está permanentemente comprando droga y dándose. robando para comprar droga. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando hablas con la gente en Europa, claro, lo que te dicen es, Fran, es que no podemos hacer más que darles su parte de la cuota alícuota. Es decir, no podemos negarnos a lo que en un momento se firmó y ellos tienen, y España tiene derecho a ese mínimo. Es que no lo han vendido de otra manera, nos han vendido como un éxito de Pedro Sánchez. Que en Europa no quería nadie hablar con él ni darle dinero. Lo único que si de todo el pastel, por llamarlo de alguna manera, tocaba una mínima parte, oiga, ¿cuánto hay que darle a estos locos? ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo era el 1, tanto por ciento de todo el fondo aquel. Es lo que le han dado. Otra cosa, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que a lo mejor toda esa norma europea hay que cambiarla, porque al final han financiado a dos locos. Pero es que no, por ley no le pueden dar menos de lo que les han dado. No ha sido un éxito de Pedro Sánchez, ¿eh? Ha sido un toma las migajas que por ley desgraciadamente nos hemos visto obligados a darte. Pero, Y ahora se tiran de una oreja y no llegan a la otra. Pero ¿dónde le están metiendo la trampa? La trampa, para que veas, es no vamos a decirles cómo se piden las cosas porque así no llegarán al total del presupuesto que les hemos dado. Porque ayer en la reunión no sabían los presidentes de las comunidades autónomas cómo hay que pedir las ayudas ni a quién van a ir porque nadie en Europa quiere ayudarlos. Porque es que son lo peor, de verdad. Es que tenemos el peor gobierno del mundo. o sea, para que te den el dinero, ahora no es que el dinero te llega en camiones de Prosegur, ¿no? O sea, No. tú lo tienes que pedir previamente, ahora. Y lo tienes que pedir y tienes que haberlo hecho sobre un proyecto que Europa le ha dado unas normas y que, como a mí me dicen, por eso hay el lío que hay, Europa le ha quitado unas cuantas frases a las normas para que no sepan cómo dárselo. ¿Qué pasa? Que hay presidentes de comunidades autónomas que evidentemente se han leído todo y dicen, oiga, esto no hay forma de pedirlo. Usted, gobierno, que dice que nos han dado esto, dígame cómo se pide. Y el propio gobierno no lo sabe. ¿Qué pasa? Que es que Europa está asustada. Es que está asustada de España. O
sea, insisto, imagínate que tú en tu portal, en el portal de tu casa, ves a unos que son comunistas, que quieren quedarse con tu casa, con la tuya, en tu edificio, que encima te piden dinero, que tú, como no tienen que darle de comer, tú le das de comer, y que encima te amenazan por la calle, y que quieren quedarse con tu casa, con tu plaza de garaje. Llega un momento que te dices, hasta aquí hemos llegado. Desgraciadamente tenemos un club donde hay que seguir unas normas, pero es que ni siquiera ellos saben cómo pedir las ayudas. Ya te anticipo yo que de esos ciento y pico mil millones que iba a crear 800.000 puestos de trabajo, dijo, por cierto, que sepa la gente que si dividimos la cantidad del dinero pedido entre el número de trabajos que dice que va a conseguir, tocamos a 90.000 euros el puesto de trabajo. 90.000. Bueno, yo me apunto a que me den 90.000 euros. Pero es que Europa no se lo va a dar, porque no saben ni cómo hacer un informe para pedir la ayuda. Son así de ineptos. Es increíble. Fran, ¿qué tienes? No te puedo robar más tiempo. Gracias, mil gracias por estar con nosotros y darnos todas estas claves para entender lo que está pasando. Y bueno, te seguimos escuchando atentamente. Gracias por todo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Tenemos que seguir hablando de lo que ha sido del efecto, de las consecuencias que trajo y traerá la moción de censura presentada por Vox y esa respuesta, una respuesta bastante criticada por algunos, aplaudida por otros, de Pablo Casado, en la cual creo que no le faltó olvidarse de ningún tipo de insulto hacia Vox y hacia los votantes de Vox. Y tenemos del otro lado, por suerte, a uno de los protagonistas de esa moción de censura, como ha sido Ignacio Garriga, diputado por Barcelona y portavoz adjunto en el Congreso, además de candidato a la Generalitat por la formación verde. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un placer. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la sensación que les ha quedado? Porque todo venía a pedir de boca hasta que Pablo Casado hace esa voladura descontrolada de las relaciones entre Vox y el Partido Popular. Y me parece que ya hay consecuencias porque hemos escuchado esta mañana a Santi Abascal decir que, bueno, ya no les vamos a decir derechita cobardes, ya directamente son, le vamos a llamar, cobardes. Con lo cual, también en Vox se está endureciendo el discurso. ¿Cómo lo habéis vivido, Ignacio? Bueno, pues la verdad que con mucha pena, como expresó nuestro presidente Santiago Abascal, sorprendidos de que un Partido Popular pues haya elegido estar al lado, ¿no?, de este gobierno Frankenstein, que haya preferido estar al lado de los separatistas, del partido de ETA y de todos aquellos, en definitiva, que representan hoy en día la mayor amenaza para la libertad y para España, ¿no? Ha decidido, sorprendentemente, pues ponerse al lado del gobierno responsable de la ruina y de la muerte de miles de compatriotas. Y como dijo nuestro presidente, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros principios, cuál es nuestro objetivo, que es dar voz al pueblo español, que es defender a España en un momento de emergencia nacional y de emergencia social. Y como dijo también, pues ellos tendrán que explicar a los españoles por qué han decidido estar donde han decidido estar, por qué quieren ser recordados en la historia como aquellos que formaron parte de la continuidad del gobierno de Sánchez e Iglesias. Y como dijo también nuestro presidente, trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los españoles, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que España prevalecerá, que lo más importante es dar voz a los españoles y en este sentido pues seguiremos dando apoyo tanto en Murcia como en Madrid y como en todas aquellas comunidades donde estamos dando soporte a los gobiernos del Partido Popular y de Ciudadanos, pero por un principio de responsabilidad, ¿no? Y está claro que no vamos a dejar de denunciar pues aquellos que por su tibieza o por su cobardía pues han decidido, en definitiva, pues volar, ¿no?, esos puentes de concordia y volar, en definitiva, pues esa alternativa que parecía que querían construir con nosotros, pero que claramente han decidido pues romperla y nosotros asumimos el liderazgo y la responsabilidad de esa alternativa. Macarena Olona ha dicho algunas cosas que nos han también llamado mucho la atención. Ha dicho que esta respuesta furibunda de Pablo Casado responde a otros intereses. Y parece que tienen ahí firmado un pacto secreto con el Partido Socialista en torno, por ejemplo, al tema de la Kitchen, en torno al reparto de jueces. ¿Tenéis esa sensación?
¿O es Bueno, eso sin una duda. sensación o realmente les consta que efectivamente Casado ha dado ese discurso porque tiene pactado algo con Pedro Sánchez? Bueno, cuanto menos fue sorprendente, ¿no?, que después de la intervención de Pablo Casado saliera el presidente del Gobierno anunciando que paralizaba, ¿no?, su propuesta de modificación de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Fue sorprendente y a la vez revelador. Como sabes, esas negociaciones históricas del bipartidismo nunca son bajo la luz y taquígrafos, por tanto no tenemos las pruebas evidentes, pero a los discursos me remito y a los movimientos de después de esos discursos pues me remito también, ¿no? Está claro que el bipartidismo se necesita, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, se necesitan unos a otros para seguir mercadeando, ¿no?, y repartiéndose pues, los poderes del Estado. Nosotros, desde el primer momento, hemos denunciado cómo se han apropiado de las instituciones, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, cómo se reparten, ¿no?, en este caso, el Poder Judicial, y nosotros seguiremos denunciando pues, esas tropelías, ¿no?, y esa falta de libertad, en este caso, para los jueces, y está claro que en los próximos días pues, acabaremos de salir de dudas y estoy convencido que una vez más el Partido Popular se postrará, ¿no?, en este caso, ante Pedro Sánchez y volverán pues, a sus viejas tradiciones, ¿no?, a pactar donde puedan, pues todo lo que puedan, con tal de tener controlado, pues en este caso, los contrapoderes al poder ejecutivo y legislativo. Yo entendería, Ignacio, la postura de Casado si ellos tuvieran 100 escaños y vosotros tuvierais 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo lo entendería. Pero da la sensación que el Partido Popular se olvida que para gobernar, porque por más que tengan nostalgia del bipartidismo, como dices, se olviden de que a partir de ahora, para gobernar, van a tener que llegar a acuerdos con Vox. Entonces, ¿con quién piensan acordar a partir de ahora? ¿Con Sánchez? ¿Con Bueno, Podemos? pues efectivamente, esa es una pregunta que habría que hacerle a Pablo Casado y a la dirección del Partido Popular, porque sin duda nosotros tenemos muy claro que jamás pactaremos con los enemigos de España y de la libertad, que hoy en día lo representan el gobierno de Pedro Sánchez y todos sus aliados, ¿no? Ellos tendrán que elegir. Realmente es sorprendente y para el conjunto de los españoles estoy convencido que a la vez es desalentador y que genera pues, mayor zozobra a la que ya existe, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que asumimos ese liderazgo de la oposición, que asumimos que estamos solos, asumimos que somos esa alternativa al resto del grupo parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados y con esa responsabilidad y con esa coherencia en nuestro mensaje, pues seguiremos trabajando pues, para cada vez convencer a más españoles de que es a través de Vox y no de ningún otro partido por el que pasará la recuperación de España, la recuperación de la libertad y la defensa de nuestra identidad y nuestras tradiciones. Ignacio, a nosotros que nos gusta analizar el tema de los medios de comunicación, nos ha llamado mucho la atención ahora una lluvia de encuestas en las cuales se le felicita a Casado por ese giro al centro y se le premia con escaños, es decir, hasta 20 minutos ahora, 20 minutos le da el liderazgo electoral a Pablo Casado. Me imagino que también en Vox habrá mucha sorna en respecto a esto, porque no sé si fuiste tú el que comentó que en este momento hay mucha gente haciendo cola en las sedes de Vox para afiliarse. Hemos visto las imágenes, no es solamente una metáfora, ¿eh? Hemos visto imágenes en Twitter donde efectivamente esto era así. Entonces, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, la verdad que una vez más, ¿no?, esos medios de manipulación que no son medios de comunicación, pues están al servicio del poder. Y en este caso el poder pues lo ostenta el bipartidismo, como he dicho antes, el PSOE y el Partido Popular. Y cómo no, pues tenían que llenar todas las portadas de cómo Casado había ganado la moción de censura, ¿no? Realmente es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Es una burda manipulación de lo que pasó en el Congreso de los Diputados. Y la prueba evidente es lo que tú bien comentabas y yo expliqué hace poco, recientemente, en una entrevista, donde como curiosamente, ¿no?, esa moción de censura ganada por Pablo Casado se respondía en los picos más altos de afiliación que ha tenido Vox desde su fundación, ¿no? La noche del 22 y la noche del 23 fueron los días donde más afiliaciones hemos tenido en la historia de nuestro partido. Se vieron imágenes de las colas que había en nuestras sedes en todos los rincones de España el sábado por la mañana y, en definitiva, lo que los medios de comunicación intentan silenciar o intentan manipular, la realidad de la calle pues les da
un golpe de realidad, nunca mejor dicho, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la mejor encuesta y los mejores titulares y las mejores columnas son las de aquellos comentarios y expresiones que nos comentan pues, el español corriente, el español de a pie, cuando lo vemos en la calle o en los bares, en las gasolineras, y eso son felicitaciones, ánimo y llamadas a que no demos un paso atrás en la defensa de sus ideas, y así es lo que haremos. La última, Ignacio. ¿Tiene claro Vox, a partir de ahora, que ahora se viene una nueva votación sobre el estado de alarma? Y hemos visto a Inés Arrimadas saliendo raudamente a decir que pueden contar con ella, pueden contar con los votos de Ciudadanos, que están encantados de poder ayudarles y demás. No sabemos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Y Vox ya tiene decidido lo que va a votar? Sí, radicalmente vamos a votar un no en mayúsculas y bien alto, porque una vez más Pedro Sánchez, en su plan de convertir nuestro Estado de Derecho en un Estado totalitario, pues pretende declarar un estado de alarma, una vez más, un estado de excepción encubierto, si no más, porque la verdad que las medidas que ha anunciado o que deja entrever que va a llevar a cabo parapetándose, ¿no?, en las comunidades autónomas son propias de un régimen totalitario. Nosotros no queremos más secuestros domiciliarios, queremos efectividad en la gestión, cosa de la que ellos no conocen y carecen por su negligencia y por su ineptitud. Nosotros hemos dicho muchas veces ya que necesitamos PCRs masivas, especial atención a aquellos colectivos más vulnerables y controlen las fronteras, y lo que no necesitamos es más estados totalitarios decretados por este gobierno de la miseria y de la ruina. Es lamentable, una vez más, que Arrimadas, ¿no?, en este caso Ciudadanos, pues corra enseguida a ser la muleta de este gobierno, y espero, en definitiva, que el conjunto de los españoles recuerden, y sobre todo los catalanes recuerden, cuando se convocan las elecciones, que parece previsiblemente sean en febrero, que aquellos que se arrogaban el constitucionalismo y la defensa de los españoles catalanes en Cataluña, pues recuerden que hoy en día ese partido es el que está contribuyendo con el gobierno de Sánchez en la mesa de la traición y en la declaración de este Estado totalitario por parte de Sánchez, ¿no? Por tanto, Arrimadas se ha convertido en la muleta de Ciudadanos. Veremos qué va a elegir el Partido Popular. Yo espero que el conjunto de los españoles, y especialmente los catalanes, aquellos que vieron en Ciudadanos una alternativa, ¿no?, al separatismo, pues recuerden que Arrimadas pues, se ha convertido en la muleta y en la cómplice del gobierno de la miseria y de la ruina, y se ha convertido también en cómplice indirecto de los gobiernos separatistas, porque no olvidemos que ha sido Sánchez el que ha desarrollado la infame mesa de diálogo, mal llamada de diálogo, que más bien yo la llamaría la mesa de la traición. Ignacio Garriga, gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos un hueco en una mañana y en una agenda muy, muy complicada. A vosotros, un placer, como siempre. Ha sido una batalla entre la ultraderecha y las derechas radicalizadas. ¿Quiénes son las derechas radicalizadas? PP y Ciudadanos. Es que me ha sorprendido mucho lo de derecha radicalizada. ¿Es que Republicana es independentismo radicalizado? Eso se lo tendrá que preguntar a Esquerra Republicana. ¿Y BH Bildu es independentismo vasco radicalizado? A mí no me parece que digan nada contra los derechos humanos, ni estigmaticen a colectivos vulnerables, ni hagan nada de lo que hacen las derechas radicalizadas. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Nuestra patria es España. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? ¿De verdad se va a dedicar ahora a repartir carnets de buen y mal ciudadano, como ha hecho Torra, como hace Otegi y como le hacían a usted? Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su interés propio. Usted, señora Abascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor, usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua. Señora Abascal, usted no da ninguna batalla por las ideas. Usted tiene como única idea la de arrastrar a los españoles a una batalla. Igual que Sánchez e igual que sus socios, forma parte de este desgarro nacional. Actúa y vive para eso, para enfrentar a la sociedad, para hacer imposible la convivencia. ¿La política tiene que crear bloques cerrados en lugar de lazos y conexiones? ¿Para qué sociedad hacen ustedes política, señores del bloque y la ruptura? ¿Para qué país, señor Sánchez,
Señora Abascal, señor Sánchez, usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa. Su deriva es ya irreversible y no le va a llevar donde espera. Usted es parte del bloque de la ruptura. Usted pasará y solo habrá dejado escombros, igual que Sánchez. También. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Usted es de nueva política, pero usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio y alguno de sus diputados ya tenía escaño aquí el año en que yo nací. Usted es el único español valiente, el más sincero del mundo. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Así de sencillo. Su supuesta nueva política ha traído poder a sus partidos, pero no a los españoles, a los que solo trae problemas, inestabilidad, fracturas y debilidad. Déjeme decirle algo. Los insultos, los suyos y los de cualquiera, los aguantaremos, como aguantamos el terrorismo, los escraches y el cordón sanitario, por la libertad y por España. Y en mi caso, créanme, lo hago con una profunda decepción personal. Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco. Abascal, Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez. La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox y ustedes se lo han regalado. Lo que queda retratado hoy aquí es la destrucción que produce la política de división de Vox, jaleada por la política de enfrentamiento de Sánchez y patrocinada por sus respectivas terminales propagandísticas. Casado. El Partido Popular no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, del rencor y la revancha, del insulto y de la bronca, ni de la manipulación, la mentira y la involución frentista. Y como Vox es parte del bloque de la ruptura con Sánchez e Iglesias. Entre la nación de naciones y la España grande y libre hay un espacio intermedio donde estamos 47 millones de españoles hartos de esta polarización en la que ustedes echan esporas. El colectivismo y el intervencionismo no se combaten con demagogia y populismo, sino con libertad y tolerancia con cada persona. Tenga el color de piel que tenga, rece al Dios que rece, ame a la persona que ame, sueñe en la lengua que sueñe. Me ha parecido un discurso bastante bueno en lo formal y en el fondo. Me parece que esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo, moderado, centrista. Creo que ha sido muy valiente también, porque creo que hace esto en contra de lo que opinan gran parte de sus votantes. Parece que ojalá Casado sea esto. Los diputados del PP, de la jugada política estratégica profunda que ha puesto en marcha hoy su líder Pablo Casado, sin papeles, prácticamente el 100% del discurso improvisado en un momento dificilísimo, es posiblemente uno de los discursos más importantes de su vida política y además teniendo en cuenta las alianzas. Es que confirmar que el protagonista de hoy es Pablo Casado sin ninguna duda. Primero porque ha hecho un brillante discurso, ha hecho un discurso de líder. Yo dije antes que hasta ahora el Partido Popular iba con complejo y con miedo hacia Vox. Hoy ha decidido pegar un puñetazo en la mesa y se acabaron los complejos.